El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre y que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, yo no dejo de sorprenderme a medida que voy meditándolo, como lo hago siempre, ¿no? Todos los años, las lecturas que corresponden al día, cuando nos toca estos textos en el tiempo de Pascua del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque queda bien claro en estos episodios cómo es el Espíritu del resucitado el que va obrando, el que va cambiando la vida de la gente, el que va transformando los corazones. Es el Señor quien toma siempre la iniciativa, todo es su obra. Esa obra que comenzó con la creación, pero llegó a plenitud, una obra de amor con la redención, es decir, con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y cumpliéndose la redención de la humanidad, es decir, la salvación, la purificación, la liberación, la condena final, la absolución que nos liberó del pecado y de la muerte. Cumpliéndose la redención, ocurren en el creyente obras maravillosas, porque eso es lo que quiere Dios, eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que Dios desde siempre pensó en favor nuestro. Una historia de amor. Aunque muchas veces esa historia de amor fue quebrada por el egoísmo nuestro, por la falta de fe y por un montón de tentaciones que nos llevaron y nos arrastraron a territorios oscuros. Sin embargo, el Señor se las ingenia porque es Dios y su amor es más fuerte que cualquier mal que se pueda suceder o que cualquier pecado que se pueda cometer para ir en rescate nuestro. Y el signo más grande de ese rescate fue Jesucristo, es Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección. Su vida es signo de cercanía, la vida de Jesús, la presencia de Jesús, el Dios hecho hombre, el Hijo del Padre entre nosotros, es signo de un Dios que quiere estar cerca nuestro, que quiere convivir de igual a igual con nosotros, que quiere vivir y ha vivido nuestra vida para hacernos entender de que no nos mira de lejos, sino que está involucrado con nuestra realidad humana, padeciendo lo que el hombre padece, sufriendo lo que el hombre sufre, pero redimiendo y trayendo lo que solo Dios puede traer y puede dar. Por eso, queridos hermanos, este tiempo de Pascua es un poco eso, una invitación a renovar en nuestra vida interior, en nuestro corazón, esta gracia, esta fuerza, este don, un torbellino de amor imparable, como un río de agua viva que brota del corazón de Dios y arrastra y llega saneando esa agua viva todo lo que va tocando, fecundando, dando vida. Así es el Espíritu de Dios. Y como les decía, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que uno lo lee y no se cansa de leerlo y meditarlo, muestra fundamentalmente eso. Por eso ayer les decía
que algunos autores sagrados, o mejor dicho, algunos estudiosos de la palabra de Dios dicen que es el Evangelio del Espíritu Santo. Si tenemos los 3 primeros o los 4 primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida de Jesús y su entrega, evangelios de Jesucristo, buenas noticias de Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos la buena noticia del Espíritu de Jesucristo resucitado. Y veíamos ya en estos días distintos personajes en los cuales Jesús resucitado se manifestaba. No eran ellos, era el Espíritu. Esteban, que dio la vida por anunciar la palabra. Felipe, arrebatado por el Espíritu, que convirtió con su predicación la vida del eunuco que pidió ser bautizado, siendo de otras tierras y de otras culturas. Sin embargo, creyó en Cristo por la predicación del apóstol. Hoy, Pablo, el gran San Pablo apóstol, este hombre que comenzó siendo un perseguidor de los cristianos, un enemigo de la iglesia naciente, que como buen fariseo pensaba como sus pares que esto de ser cristiano, esto hablar de este tal Cristo resucitado era una blasfemia, una falta de respeto a las tradiciones y costumbres de los antepasados. Faltaban al respeto a la religión de los judíos, tan fanáticos en su ley, la ley que procedía de Moisés, y no podían entender que este Jesús, a quien dicen los apóstoles que está vivo ahora después de haberlo crucificado, trajera el cambio, trajera la renovación de la ley, poniendo con su vida y su entrega el amor, revelando que Dios es Padre cercano, misericordioso. No lo podían entender, por eso lo condenaron. Pablo estaba de ese lado originalmente. Él era un fariseo y estaba tan fanatizado y tan enceguecido por hacer cumplir la ley de sus antepasados que pidió permiso a sus superiores para ir a Damasco con cartas, es decir, con permisos legales para aniquilar a los cristianos. Este mismo Pablo que antes se llamaba Saulo y que escuchábamos en el martirio de Esteban el otro día, que él miraba cómo lo apedreaban a Esteban y aprobaba la muerte de Esteban, cerrado y enceguecido por su orgullo. Ahora camino a Damasco con toda la autorización para perseguir a la iglesia. Es el mismo Jesús, escuchábamos recién, que se le aparece en el camino y lo derriba. Para muchos lo tiraba, iría en un caballo supuestamente, acá no habla de nada de eso, pero es probable, y cae por una luz que se le parece, un rayo divino que lo obnubila, lo enceguece, y cae por tierra, como signo de que realmente toda su vida hasta ahora, hasta ese momento, era una equivocación. Él lo dirá más tarde, en una de sus cartas. Todo lo tengo por basura, lo que sabía antes, con tal de ganar a Cristo y a Cristo crucificado. Después de su conversión, fíjense. Por eso ese signo de la caída y de la ceguera. Y la palabra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Porque persiguiendo a mis hermanos me perseguís a mí. Dice que los que iban con él escucharon la voz pero no veían nada. Sin embargo, Saulo hasta ese momento sintió quebrado su corazón. Sintió que algo nuevo, algo distinto, algo doloroso inclusive sucedía en él. Un proceso que comenzaba, su transformación, su conversión. Y dicen que de ahí es llevado a un tal Ananías, que ya era discípulo del Señor, formaba parte de los discípulos, de los cristianos primitivos, a quien el Señor le dice: mira, te van a traer a un tal Saulo de Tarso, vos le vas a imponer las manos. Y Ananías, que ya había escuchado la fama de Pablo, de perseguidor, le dice: Señor, pero este hombre es peligroso, nos persigue, nos quiere eliminar a todos. Y Jesús le dice: no, tranquilo, yo lo elegí para nosotros, yo lo elegí para la obra del Evangelio, va a ser un gran instrumento, para lo cual tiene que sí purificarse, madurar su fe, convertirse. Es un proceso, pero va a ser un gran instrumento mío.
Y Ananías obedece. Cuando lo traen a Pablo, le impone las manos. No se habla mucho detalladamente del cambio de nombre, pero según la explicación bíblica, el nombre primitivo de Pablo, que era Saulo, hacía referencia al rey Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel y que era un rey muy soberbio, desobediente a la voluntad de Dios, tirano, al cual le importaba poco el pueblo de Dios. Después el rey Saúl murió y lo sucedió el gran rey David, que sí fue obediente a Dios, ¿no? Entonces de ahí de Saúl viene Saulo, el soberbio, el que creía sabérselas todas, el que creía realmente tener claro por lo que había estudiado y aprendido y por lo que sus mayores le habían inculcado, el tener todo el poder y tener claro que los cristianos eran mala palabra. Sin embargo, ven, el Señor mismo lo derriba de toda esa creencia antigua y ahí comienza un proceso. Y fíjense que cambia y se llama entonces luego Pablo. Pablo viene de pequeño. Pablo entiende con su conversión que él tiene que bajar su soberbia, porque solo así, entregando su corazón humilde, Dios puede obrar en él. Y por eso adopta el nombre de pequeño, el último. Él lo dirá también después, ¿no? Porque las cartas de Pablo hay que leerlas porque son un testimonio de su vida personal, además de sus enseñanzas, ¿no? Y él dirá, yo que soy el último de los discípulos, como el fruto de un aborto, dice, soy yo, que solo la misericordia de Dios se apiadó de mí y por eso hoy puedo ser un apóstol. A este Pablo lo convirtió. Y dice el texto que cuando le impone las manos caen unas escamas de los ojos y empieza a ver. Las escamas es signo del pasado que cae para empezar a entrar la luz, la vista, empieza a ver, pero empieza a ver con luz nueva, una luz progresiva que se va encendiendo en él, que es el Espíritu Santo. Como ven, todo es gracia de Dios. Los hombres están, Ananías le impone las manos, los discípulos lo llevan, pero es Dios el que obra. Es Dios el que transforma, convierte, renueva. Saulo permaneció, dice, unos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios. Estos días, permaneció unos días, podemos hablar de largo tiempo, son simbólicos los nombres en la Biblia, no es de un día para otro, porque la conversión no es de un día para otro y a nosotros nos pasa eso, porque somos todos cristianos. Todos somos bautizados, los que estamos acá, todos o la mayoría recibimos la comunión, la confirmación también. Y sin embargo, si somos sinceros, los que estamos aquí, los que nos escuchan, los que nos acompañan y celebran con nosotros, no podemos negar que todavía nos sigue faltando conversión. Nadie puede decir yo ya soy santo y ya está, mi vida en Dios ya está completa. No. Porque siempre hay algo que dejar a Dios que renueve en mí. Pero todo parte de primero, de ser humildes, como Pablo tuvo que humillarse para que la gracia actúe. Segundo, creer, fe. Y en esa fe, esa disposición humilde. En cuanto más nos empobrecemos, cuando dejamos entonces nuestro Saúl, el soberbio, atrás, para darle lugar al Pablo, al pequeño, entonces el Señor empieza a obrar, porque en la medida en que nos humillamos ante Dios, Él nos ensalza, nos eleva a la condición que realmente tenemos por el bautismo, que ya la tenemos, pero que todavía no la podemos plenificar, porque el hombre viejo sigue en nosotros obrando sobre el hombre nuevo que es Cristo. Hay que hacer un lado por la gracia de Dios, reconocerlo, y que el hombre viejo quede de costado y vaya desapareciendo para que surja en mí el hombre nuevo. Pablo también dirá, otro testimonio que da después, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Ven? Testimonios de conversión, que significa testimonios de una experiencia de un hombre que sabe en su vida que Dios obró y obra en él, ni más ni menos. No es él, es Dios en él. Hermanos, Dios quiere y está obrando en nosotros, aunque no nos demos cuenta. Es hora de empezar a darnos cuenta. ¿Cómo? Creyendo. Señor, yo, a pesar de mí mismo, no soy el mismo ayer que hoy.
Hoy estoy más renovado que ayer, aunque siga teniendo los mismos achaques, aunque siga teniendo los mismos errores, aunque siga teniendo las mismas inclinaciones o desórdenes de mi vida, no soy el mismo. ¿Por qué? Porque creo. El problema es pararnos o detenernos en el proceso de la fe, es decir, de estar con Dios, de buscar a Dios, de creer en Él, que es lo único que Dios nos pide, ni más ni menos. ¿Qué te pide Dios? Vení a mí, arrodillate ante mí, confía en mi amor, yo te amo, sos mi hijo, sos mi hija, quiero hacer en tu vida una obra maravillosa, quiero sanarte, quiero que seas feliz, solo yo puedo darte todo esto que tu corazón anhela. No te confundas, no lo busques en el mundo donde no está, búscalo en mí, vení a mí, solo a mí, para lo cual te pido que me creas, que vengas con humildad y te arrodilles ante mí, que yo voy a obrar. Ya lo estoy haciendo, ¿no te das cuenta? Ya estoy haciendo cosas maravillosas en tu vida. Y cada día, a medida que se va acercando tu final terrenal, más maravillas estoy haciendo. Para que cuando llegue ese día tan importante de tu Pascua, de dejar este mundo para entrar en la dimensión de lo eterno, tu corazón ya esté preparado. Porque yo lo estoy preparando, pero necesito que te des cuenta para que ahora, en el día a día de esta vida todavía, puedas ser feliz, más libre, y puedas dar testimonio a mis hermanos de lo que yo estoy haciendo en vos, de lo que yo soy para vos. Porque si sos testigo creyente de lo que hago en vos, vas a poder abrirle los ojos como Ananías a otros Saulos que están ciegos en el mundo y que quién sabe están conviviendo con vos en tu familia, dentro de tu casa, porque no hace falta irlos a buscar a ningún lado lejano. La ceguera espiritual está a nuestro alrededor, en un mundo pervertido, en un mundo que sigue eligiendo o buscando otros caminos ajenos al de Cristo, que el mismo Cristo marcó. ¿Por qué? Y porque la fe no es, para muchos lamentablemente, la fuerza liberadora. Es hablar pavadas, es perder tiempo. Ya lo decía Marx, ¿no? Que la religión es el opio de los pueblos, y muchos siguen creyéndolo, sin ser comunistas, porque no hace falta. Rezar, hacer silencio, meditar la palabra, recibir los sacramentos, cosa de vieja, cosa de curas. No, yo no tengo tiempo de esas cosas, tengo mucho que hacer, tengo mucho por juntar, tengo mucho por dejarle a mis hijos. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Si todo lo que vos te estás rompiendo el alma para dejarle, mañana cuando vos ya no estés, seguro que va a ser un motivo de discordia entre ellos, ¿o no? Entonces, a ver, pero el mundo sigue así, empecinado en buscar la verdad y la felicidad por caminos que terminan siendo callejones sin salida. Hermanos, el Señor nos habla y dichosos nosotros que estamos aquí para escuchar su palabra, para dejarnos inundar por la palabra. Esta palabra que es palabra viva, que no es cualquier palabra, que no es un libro de cuentos, que es la palabra de Dios y que se te está transmitiendo a mí, a vos, a cada uno de nosotros, a todos los que de una u otra manera nos acompañan y están orando con nosotros. Por eso, demos gracias al Señor por la gran bondad que hasta Él mismo, como dice en el Evangelio, se nos sigue dando como alimento. Cuando nos acercamos a la comunión, es a Cristo a quien comulgamos. Y cuando recibimos a Cristo, es Cristo quien nos recibe. Y ese pan de vida eterna, el pan vivo bajado del cielo, hace en nosotros una transformación, una fuerza, como un remedio que el alma necesita para que nuestra alma esté vivificada, rejuvenecida, liberada por el amor que significa recibir a Cristo. Cristo es amor, la comunión es amor, porque Cristo es amor. Es el amor del Padre hecho hombre que vino al mundo por nosotros, para dar la vida por nosotros. Hermanos, entreguemos todo al Señor y que esta misa y esta comunión que vamos a hacer en un rato sea realmente eso, unir al Señor para decirle: Señor, me despojo de mí, saco todo lo viejo y lo innecesario de mi corazón, por lo menos hago un acto de la voluntad, aunque esto me lleve mi tiempo, pero por lo menos hoy ya empiezo a decidir vaciar mi corazón del hombre viejo para que mi corazón te quede solo para vos.
Es como quien entra a un cuarto lleno de cosas y así no sirve porque ni entrar se puede y empieza a sacar lo que no sirve, hasta dejarlo vacío y lo empieza a limpiar. Y entonces sí queda vacío para poner realmente algo nuevo, algo bueno, algo útil. Bueno, así tiene que ser nuestro corazón, que se vacía para que nada más ni nada menos lo ocupe el Señor. Le pedimos a la Virgen que, como siempre, ella que a quien estamos honrando y preparando su fiesta, interceda por nosotros y nos ayude con su intercesión poderosa de madre a poder nosotros decantar en la fe la vida y darle ese lugar primero y principal a Jesús, ya que ella misma lo dijo en una de sus pocas intervenciones que aparecen en el Evangelio, pero tan contundente en las bodas de Caná, cuando le dice a los servidores, hagan todo lo que Él les diga. Bueno, hay que hacer lo que Jesús nos diga. ¿Y qué te dice Jesús? Dame tu corazón. Que así sea. Que así sea.